Y ahora vamos a nuestro siguiente bloque con nuestra clínica Bio Bio. Nos acompaña en esta oportunidad el doctor Juan José Contreras, quien es traumatólogo del lugar. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Buenas tardes, gracias. Qué gusto tenerlo junto a nosotros en esta previa 18ª. Gracias. ¿Qué tema interesante vamos a abordar hoy día junto con todo lo que nos están siguiendo aquí en sus hogares? Vamos a hablar un poco generalidades con respecto a las caídas, cómo prevenir y cómo disminuir un poco una eventual lesión relacionada con las mismas. Me parece que vayamos a ver la nota que tenemos preparada con la clínica para luego entonces conversar en profundidad acerca de este interesante tema. Me parece. Una caída puede tener varias causas médicas y a la vez consecuencias. Miles de personas lo sufren a diario, sobre todo en la práctica de deportes y en aquellas de más edad que presentan problemas de equilibrio o visión. ¿Cómo evitarlas? ¿Cómo disminuir el impacto contra el suelo? Los peligros de las caídas y otros consejos son los que hoy desarrollará el traumatólogo de Clínica Bio Bio en el estudio de Estilo y Vida. ¿Cuáles serían las principales causas, doctor, que hacen que la gente se caiga en el común? Bueno, una manera fácil de poder un poco orientarse a esta es tratar de dividirla en si son causas del entorno propiamente tal o si son de las personas. ¿Podríamos ¿ya? entonces saber sobre cada una o claro, los o sea, distintos tipos? En general, lo que uno trata de establecer es como características o causas propias de las personas, por ejemplo, las que están bajo algún tipo de medicación. Influencia del alcohol, por ejemplo. Influencia del alcohol o personas que tienen enfermedades previas, por ejemplo, problemas de equilibrio o disminución de la fuerza muscular que eventualmente puedan provocar la caída del paciente. Okay. ¿Ya? Y lógicamente que también hay que tener claro que existen condiciones del entorno, por ejemplo, accidentes, resbalar, tropezar, que también pueden determinar que una persona caiga. Pero, o sea, dentro de también, por ejemplo, estas circunstancias propias, podríamos hablar también, por ejemplo, de la disminución de la visión, cuando a la gente le cuesta ver y no se da cuenta que hay de repente escaleras o cualquier cosa que haga que también se tropiecen, ¿no? Exactamente, porque como disminuye un poco la percepción visual, también están menos atentos, por así decirlo, a las condiciones del entorno. La gente que también tiende a tener problemas con el equilibrio, claro. Eso también podría ser propio. Claro, hay enfermedades también que se asocian o también vértigos que pueden presentar las personas que lógicamente se altera la percepción y la propiocepción cuando están deambulando y eso también puede determinar una caída. Y ahora, las propiedades que tienen que ver con el entorno. El entorno principalmente son las que están determinadas más por los accidentes, por así decirlo. O sea, es más difícil de manejar, pero tiene que ver con tropezar, con cables, con alfombra o por algún lugar que esté un poco más resbaladizo. Eso es un poco más difícil de evitar porque es algo más general, pero de todas maneras la precaución, sobre todo al deambular, al caminar por un lugar que uno no conoce, es como la principal manera de prevenir. Ok. ¿Cómo podemos de alguna manera evitar caernos? Ya, evitar caerse en realidad... sobre todo con este ritmo habitual que tenemos de vida que es muy ajetreado. Es súper difícil porque ¿sí, todos ya salimos atrasados en general. Sí. Donde vamos estamos con hartos problemas para llegar, así que es como bien complicado. Lo primero, o lo que uno puede hacer para evitar, es tener un calzado adecuado. O sea, un calzado que tenga una buena superficie antideslizante y que evite que nosotros al deambular resbalemos en cualquier piso en el cual andemos. Importante también la precaución de uno cuando va al medio externo, evitar deambular por aceras que estén resbaladizas, por agua, por hielo y también súper importante las personas, sobre todo adultos mayores o que tengan alguna enfermedad previa, que tengan que salir hacia el medio externo, por así decirlo, si necesitan y lo requieren, utilizar andador o bastón, aunque sea un poquitito más difícil para ellos, claro. Digamos, trasladarse, es deseable que lo hagan si es que no tienen la suficiente, digamos, superficie de apoyo para ambular. Y en el caso de que haya una caída, ¿cómo podemos evitar tener fracturas que puedan, cierto, desencadenar un problema mayor incluso? Eso es más difícil porque en realidad ya nadie está preparado para caerse. Claro. Es más difícil caerse y evitar la fractura. Pero si la caída es inminente, algunos tips que pueden salir al respecto, por ejemplo, es si te caes y tropiezas, tratar de ir hacia adelante para que apoye la superficie de las extremidades superiores. Si la caída es inevitable, hacia atrás,
tratar de caer un poco sobre las nalgas porque hay mayor superficie de apoyo y a su vez si uno cae hacia atrás o hacia el lado, tratar de sujetar, tratar de agarrarse de alguna superficie para amortiguar un poco la energía con la que uno cae. Ahora, ¿cómo podemos también mantener y aprovechar de cuidar los huesos a la hora de alguna caída? Bueno, principalmente como prevención o como cuidado de nuestro esqueleto, la principal medida es una alimentación adecuada y el consumo de calcio suficiente. ¿Ya? Eso asociado a la práctica deportiva que hace que los huesos se mantengan con una buena densidad, debería ser suficiente en una persona sana para evitar una fractura. Ok. ¿Por qué las lesiones traumatológicas son más peligrosas para las mujeres que para los hombres, o eso es un mito? En realidad es un mito. Hay fracturas, hay lesiones que son como más características de las mujeres, pero está asociado un poco a la osteoporosis. Por ejemplo, generalmente las fracturas en huesos un poquito más gastados, sin la densidad ósea adecuada, es muy característico que sufran fractura de muñeca, fractura de cadera, fractura de hombro, pero está más asociado más que al hecho del sexo, más a los adultos mayores, ¿ya? De hecho, si uno pudiese como diferenciar, las pacientes pediátricas mujeres se lesionan menos que los niñitos porque los niños tienden a ser un poco más osados y el juego, la parte como más psicológica, más social de ellos, hace que tomen un poquito más de riesgo, ¿ya? Los calzados también que utilizamos las chicas, yo creo que es un factor fundamental. En parte, sobre todo cuando no están acostumbradas, pero a pesar de lo que uno puede creer, hay tanta experticia en las mujeres, digamos, en utilizar los tacos que básicamente tienen muy buena... Llegamos a correr con ellos. Muy buena capacidad para deambular, sí, y no están tan asociados como uno cree. Claro. ¿Cómo me tengo que preparar, por ejemplo, antes de nosotros de practicar deportes para no sufrir las consecuencias? Yo creo que lo primero es hacer un chequeo general, o sea, hay que diferenciar un poco la persona que hace regularmente actividad física con respecto a alguien que va a iniciar la práctica del deporte. Lo primero, si yo no he hecho deporte, digamos, y no soy deportista habitual, es tratar de hacer un chequeo para poder disminuir un poco los factores de riesgo, sobre todo hablando de algo más macro, los factores cardiovasculares, y prevenir un poco eso, ¿ya? Luego que me dicen que yo estoy apto para poder realizar deporte, importante es que la práctica del deporte sea de manera gradual, ¿ya? Hay que tratar de no creerse futbolista avanzado o running y sobrepasar la capacidad de uno, ¿ya? Ahora, además, cuando ya uno es más asiduo a esto, es súper importante cuidarse, por ejemplo, evitando una ingesta excesiva de alimentos antes de la práctica del deporte, una hidratación adecuada tanto antes, durante como posterior al ejercicio, es súper también importante, y la etapa de precalentamiento, que en la medida que nosotros seamos deportistas más asiduos, lógicamente se empieza a ajustar un poco los tiempos, pero entre 5 a 15 minutos debería ser suficiente para alguien que realiza deporte. ¿Y cómo lograr también hacer un buen ejercicio y al final entrenar, o sea, lograr, por ejemplo, hacer un calentamiento final? ¿Es importante eso también en la elongación, el proceso de elongación luego del trabajo físico? También se supone que dentro de la práctica del deporte es relevante hacer un periodo de precalentamiento, la actividad física que es mayor o menor enérgica, por así decirlo, y luego una etapa de enfriamiento donde uno lo que trata de hacer concisas con respecto a la etapa de elongación. Ya estamos hablando que hay fibras musculares que en mayor o menor medida se contraen enérgicamente para hacer el deporte, entonces necesitamos que para evitar principalmente contracturas o lesiones musculares, también se realice una etapa de elongamiento necesario para, por así decirlo, bajar la intensidad con la cual se estaban contrayendo las fibras. Usted dice que los calzados son fundamentales, escogerlos de mejor manera. ¿De qué manera podríamos, por ejemplo, nosotros elegir una buena zapatilla? ¿Cómo poder saber cuáles son las características que hacen que esas justamente son las que nos van a servir y esas lo contrario? Bueno, importante como primer dato, algo más general, es que tengan que tener un aporte o un soporte adecuado a los tobillos, ¿ya? La principal lesión cuando uno realiza actividad física por lejos son los esguinces de tobillo, y eso puede estar determinado por un calzado que no es adecuado, ¿ya? Importante también para prevenir las lesiones traumatológicas es que tengan una amortiguación adecuada y por una cosa de salud local que también tengan una correcta ventilación, ¿ya?
Eso es como características generales con respecto al calzado. Ahora, si ahora estamos hablando de running, de una práctica un poquito más intensa de deporte, también hay que tener otras consideraciones porque ya alguien que es un deportista un poquito más que amateur, por así decirlo, es importante que sepa cuál es el tipo de pie también para ver qué zapatilla es la más adecuada, ¿ya? Dependiendo del arco que tengan. Obviamente, a veces puede ser un poco una cosa obvia, pero que sea una talla adecuada también es súper relevante. No dejarse llevar solamente por lo estético. De repente hay personas que eligen zapatilla porque es más o menos bonita, pero en realidad uno tiene que buscar una zapatilla que sea más funcional al pie y al deporte que vaya a realizar. No elegirle por el simple hecho de que sean bonitas o estéticas, sino que ver realmente que funcionen bien con nuestro pie. Exactamente. Y también tener claro que las zapatillas tienen algún tipo de vida útil, ¿ya? O sea, alguien que realiza deporte y como una práctica más o menos habitual sabe que un running, por ejemplo, las zapatillas duran entre 400, máximo 800 kilómetros. Entonces esto, igual que los neumáticos de los vehículos, tienen una duración y lógicamente no puede prolongarse más que lo adecuado. ¿No debemos correr con zapatillas nuevas? Idealmente, si nosotros queremos hacer una práctica, una competencia, una maratón, lo ideal es que no sean zapatillas nuevas porque están mucho más rígidas y aunque sean adaptadas al pie de uno, también el pie tiene que acostumbrarse un poco al mismo. Entonces, idealmente, zapatillas nuevas, trotar, hacer precalentamiento, no hay ningún problema, pero si es que la práctica va a ser mucho más intensa, idealmente dejar las que ya uno tiene ocupando más tiempo. Ahora, por ejemplo, yo en el verano pasado estuve trotando en terrenos con mucha piedra y llegué con realmente muchísimo dolor luego de mis vacaciones. ¿De qué manera nosotros debemos preparar nuestra rodilla para evitar impactos dolorosos y que puedan también causarnos algún tipo de fractura? ¿Cómo se preparan las rodillas? Más que fractura, que es un poco más raro que se cause, nosotros en realidad cuidar la rodilla, el principal factor para esto, hablando del calzado, de la práctica del deporte, es una zapatilla con una muy buena amortiguación, como primera cosa. Ahora, súper importante y relacionado con eso es el peso de nosotros mismos. ¿Ya? O sea, el principal factor para tener lesiones en la rodilla, sobre todo hablando de lesiones meniscales y todo, es la misma carga que uno le hace a su rodilla. Claro, pero dices que uno anda en piedra. Eso no sé, me imagino que no debe... ¿No debe realizarse un trote con mucha piedra? Idealmente, cuando uno va a elegir un lugar para hacer deporte, lo ideal es que sea un terreno parejo. No tanto por la rodilla, sino que por un tema de adaptarse el tobillo al terreno, puedes provocar algún tipo de lesión más relacionado con esguince de tobillo o fracturas por torsiones. Pero no necesariamente la rodilla. La rodilla más sufre, como te digo, por una mala amortiguación, por un sobrepeso de uno. Y ahí en el fondo, más que prevenir, que es un poco más difícil, uno tiene que escuchar, por así decirlo, o darse cuenta de cuando una rodilla molesta o duele, es un signo de que hay que parar, hay que bajar un poco y hay que reevaluar o evaluar con médico para ver qué lesión inminente puede tener. ¿Es verdad o mito que las personas que practican muchísimo deporte a lo largo de su vida tienden a tener mayor riesgo de enfermedades articulares en su adultez? Yo creo que es más mito porque en particular ellos que hacen más deporte, si el deporte es realizado de buena manera, de correcta manera, en realidad es un factor protector, ¿ya? Ahora, si el paciente ha sufrido dolor, mucho dolor, pero aún así ha seguido haciendo deporte, algún médico lo infiltró con corticoides y otro médico lo volvió a filtrar por demanda un poco del paciente, eso sí está más relacionado con una patología articular, ¿ya? En el fondo, una práctica de deporte bien llevada, con controles adecuados y con un paciente que hace caso, digamos, a su cuerpo, no debería causar mayor problema. Y ahora que se viene el 18, ya nos quedan poquitos días, ¿qué tenemos que hacer para nosotros poder prevenir ciertas caídas, aparte de no tomar excesivamente tanto ponche? Claro, o sea, yo creo que el 18 en realidad implica algunas actividades que son un poco más riesgosas, alguien va a salir a andar a caballo, o los juegos típicos, andar corriendo, qué sé yo. Es importante primero, digamos, disfrutar, pero disfrutar con moderación, ¿ya? La ingesta de alcohol, lógicamente, altera un poco la propiocepción, altera nuestro ritmo habitual, entonces, lógicamente, si uno va a ingerir alcohol, tiene que ser con moderación, ¿ya?
sobre todo considerando que en fechas anteriores los accidentes causados en la vía pública, los accidentes de tránsito, acarreó hartas víctimas y la mitad aproximadamente fueron peatones. Entonces aquí no se trata solamente de manejar y el que maneja no toma, sino que el que también va a salir a caminar a la calle necesita ir con sus 5 sentidos bien para no provocar accidentes que se pueda haber implicado él o el entorno. Hay que ser responsable a la hora, ¿cierto?, de tomar o de manejar. Hay que tener todos los cuidados, por favor, para no tener problemas. Ahora, ¿en qué caso y cómo funciona la urgencia de la Clínica Bio Bio en estos días? En general, la urgencia de la Clínica Bio Bio funciona con médicos residentes, o sea, médicos que están ahí 24 horas, tanto para pacientes adultos como pediátricos. ¿Ya? Ellos están ahí, tienen a disposición una serie de exámenes imagenológicos que se pueden solicitar de urgencia, obviamente exámenes de sangre, laboratorio de apoyo, y dependiendo en el caso de traumatología, si lo requiere el paciente, se le consulta la posibilidad de que acuda un traumatólogo que está de llamada. El traumatólogo tiene un tiempo determinado para llegar, en minutos llega a la clínica y hace una evaluación complementaria a la del colega que lo recibió, y si es necesario puede solicitar exámenes para llegar a un diagnóstico definitivo. Tenemos la posibilidad de hospitalizarlo en la clínica y si lo amerita también hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico de urgencia, alguna cirugía de urgencia. La clínica tiene las condiciones, están los profesionales, así que no tenemos ningún problema para poder adaptarnos a las necesidades de los pacientes. Todo lo necesario para cualquier problema de salud que ustedes tengan en cualquier momento. Nuestra Clínica Bio Bio entonces tiene las puertas abiertas para nosotros. Doctor, como siempre, un placer tenerlos a ustedes como especialistas, siempre al servicio del programa, siempre en estos espacios que se nos hacen tan interesantes. Así que tenga un lindo 18 y lo esperamos en una pronta oportunidad para seguir hablando de temas tan buenos como el de hoy día. Muchas gracias por la invitación.